Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast. Soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es una bendición y un privilegio estar aquí junto a mi Padre Espiritual trayéndoles este nuevo podcast. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por todo lo que estamos viendo en el ministerio y quiero empezar este podcast un poquito diferente, felicitando a todos los hijos, a todos los discípulos, a todos aquellos que están activos en el ministerio, y creo que si no fuera por ellos no estaríamos teniendo el éxito ministerial que estamos teniendo. Así es que les envío un saludo a todos los pastores, a los evangelistas, profetas, a todos los que están activos en el ministerio. El día de hoy tenemos un podcast que le va a ayudar, creo que a todo el ministerio. Sí. Es un tema muy, muy bueno que va a traer mucha bendición a todos ustedes. Vamos a estar hablando del tema, lo que todo líder debe saber tocante a sus discípulos. Lo que todo líder debe saber tocante a sus discípulos. Ahora quiero empezar diciendo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer dos cosas solamente. La primera, Él nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Y la segunda, nos mandó a ser discípulos. Jesucristo fue muy claro antes de irse. Él dijo que teníamos que predicar el evangelio a toda criatura y, número 2, hacer discípulos. Sí. Entonces, eso es lo primordial que una iglesia tiene que estar haciendo. Predicando la palabra para que la gente se salve, pero también haciendo discípulos para poder retenerlos y para que la fe de cada persona sea arraigada en Jesús. Entonces, dos cosas, imagínate, no fueron un montón de cosas, o sea, fue muy específico y nos mandó a hacer solamente dos cosas. Ahora, yo estaba pensando esta mañana, si Jesús regresara a ver si estamos haciendo lo que nos mandó a hacer, creo que su primera pregunta sería, ¿dónde están tus discípulos? Oh, es cierto. ¿O no? Sí, la verdad que sí, porque como es algo que nos dejó hacer solo dos cosas, creo que fuera lo primero que dijera, sí. ¿En dónde están tus discípulos? Sí, porque, o sea, no fue como que nos dio una lista muy grande, sí. Tienen que hacer esto y tienen que hacer esto otro. O sea, como iglesia nos mandó a hacer dos cosas solamente, sí. Predicar la palabra y 2, hacer discípulos. Entonces, si Él regresara y nos regresara a checar, ¿no? A ver si estamos haciendo lo que nos mandó a hacer. Creo que una de sus primeras preguntas sería, hey, ¿dónde están tus discípulos? Mario, ¿dónde están tus discípulos? Sí. Entonces, lo interesante es que creo que la mayoría de iglesias están haciendo solamente la primera parte. ¿Por qué? Porque están predicando. Entonces, están haciendo la primera parte, pero no la segunda parte. O sea, predican, pero no hacen discípulos. Y esto es la mayoría de iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque la religión nos enseñó solamente la primera parte. Sí. Nos enseñó a predicar, pero nunca nos enseñaron a ser discípulos. En sí, cuando yo era muy niño, crecí en la iglesia, tuve el privilegio, la oportunidad de crecer en las cosas de Dios y yo no escuchaba nada de esto de discípulos. Entonces aprendimos a predicar, pero no a ser discípulos. Sí, es algo en la iglesia tradicional, sí. Que lo de los discípulos no es algo común, no se habla de eso, simplemente de predicar el evangelio. Hay que ganar almas, hay que predicarles, hay que hablarles de Dios, pero no de discipular. Eso también fue algo que hasta hace poco vine a aprender, lo de hacer discípulos, pero o sea, qué triste que solo de dos cosas, una es la que más se da énfasis. Sí, y es tremendo porque creo que el 90% de las iglesias cumplen con solamente la primera parte, pero no con la segunda. O sea, están predicando, pero no están haciendo discípulos. Y Jesús fue claro, prediquen y hagan discípulos. Con eso en mente, quiero dejar bien claro que toda iglesia
toda iglesia debe de tener una visión donde puedan discipular a las personas, donde puedan discipular a los creyentes. Toda iglesia debe de cumplir con la gran comisión, no solamente con enseñarles a predicar o no solamente con predicar. Toda iglesia debe de tener un sistema, una forma de trabajo o una visión donde las personas puedan ser discipuladas. ¿Por qué? Porque si no discipulamos a las personas, no hay crecimiento espiritual. Y es lo que estamos viendo, que personas que crecieron en la iglesia tradicional, tienen 20, 30, 40 años en la iglesia, pero todavía son niños espirituales. Sí. ¿Por qué? Porque no había un sistema de discipulado. Entonces, toda iglesia tiene que tener un sistema para discipular. Ahora, creo que nosotros acá en Phoenix estamos haciendo la diferencia. Dios nos ha dado una visión bien específica, bien poderosa, y donde estamos discipulando a las personas. Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar con los rediles y tenemos pastores, y los pastores tienen sus discípulos y cada pastor acá tiene sus discípulos, y creo que para nosotros es algo normal que el pastor tenga discípulos o que el pastor sea un líder para sus discípulos. Entonces, el día de hoy quiero hablar de 16 cosas que todo líder debe saber tocante a sus discípulos. Ahora, le hablo a todas las personas que tienen discípulos. Esta enseñanza es para ustedes, pero también le hablo a los pastores que nos siguen alrededor del mundo, ministros, pastores, evangelistas, profetas, que apenas están empezando a discipular personas. Esta enseñanza también es para ustedes, y no solo a ellos. En sí, creo que esta enseñanza le va a ayudar aún a los discípulos para que ellos puedan entender, el trabajo del líder. Entonces va a estar bien, bien tremendo. Sí, porque es importante que como cada pastor en nuestra casa tiene sus discípulos, hay muchos discípulos que en sí se preguntan, yo soy discípulo, pero ¿qué es en sí lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué es la diferencia o qué me corresponde o qué beneficio es de que sea discípulo? Sí. Y yo creo que aquí van a aprender bastante acerca de eso. Sí, definitivamente este podcast va a traer mucha, mucha bendición a los líderes y también a los discípulos. Sí. Bueno, 16 cosas que todo líder debe saber tocante a sus discípulos. 1, líderes, escuchen esto. Número 1, el líder nunca debe demostrar miedo a sus discípulos. Esto está poderoso. Se oye sencillo, pero está bien, bien poderoso y bien profundo. El líder nunca debe demostrarle miedo a sus discípulos. Yo he visto a mucha gente tomar ventaja cuando los líderes tienen miedo. Y voy a serles bien claro y bien sincero. Creo que cuando empezamos en el ministerio, cuando empezamos a pastorear o cuando empezamos a ejercer un llamado, creo que todos tenemos como ese temor de que se va a ir la gente, o no estoy haciendo bien el trabajo, o queremos quedar bien con todo el mundo. En veces hasta dejamos de hacer cosas de nuestro propio tiempo, quedamos mal con la familia, quedamos mal con medio mundo por tratar de tener a la gente contenta. Y la raíz de eso es que hay un miedo dentro de nosotros. Yo tuve que ser liberado de ese miedo. Lo admito, es algo que creo que a todo el mundo le pasa. Cuando empecé, yo tenía miedo. Había un miedo, y creo que la gente puede alcanzar a discernir ese temor, ese miedo. Es como la mujer que mira que su marido le tiene miedo, que es un hombre débil, que es un hombre que tiene el espíritu de Acab, como que la mujer toma ventaja. Y eso pasa en muchos matrimonios. Fíjate, cuando el hombre es fuerte, cuando el hombre no tiene miedo, que lo dejen. Cuando el hombre tiene bien puestos los pantalones, la mujer toma su lugar. Pero cuando el hombre tiene miedo, bueno, la mujer toma ventaja. Y eso es una realidad. Sí. Eso no solamente pasa en los matrimonios, también pasa en los discipulados. Wow. O sea, hay líderes que tienen miedo. Y como tienen ese temor, entonces se aprovechan de decir, como tiene miedo, yo le voy a decir entonces que y tratan de controlar, ¿no? Por ese temor, o se aprovechan de eso. Sí, definitivamente los discípulos terminan controlando al líder. O sea, yo conozco discipulados, pastores que tienen su grupo de líderes, y conozco algunos de ellos
que al final uno de los discípulos es el que termina haciendo todo, aún dando la enseñanza. ¿Por qué? Porque alcanzan a ver que el líder es débil, que el líder tiene miedo. Y un discípulo que alcanza a discernir que su pastor o su líder o su, no sé, el que va enfrente tiene miedo, va a tomar ventaja de él. Entonces, número uno, pastores, ministros, líderes, nunca demuestren que tienen miedo en sí. Si tienen miedo, si en verdad están batallando con el temor en su ministerio, deben de liberarse de todo el temor. Un líder no debe de tener temor. Un líder no debe de tener miedo, mucho menos de sus discípulos. Entonces, número uno, el líder no debe de demostrar que tiene miedo, temor a sus discípulos. Número dos, el líder debe asegurarse que sus discípulos siempre tengan en cuenta que aunque son importantes, no son indispensables. Wow. Esto está poderoso. Sí. El líder debe de asegurarse que sus discípulos siempre tengan en cuenta que aunque son importantes, no son indispensables. Sí. Creo que es el mismo problema del temor cuando un discípulo alcanza a ver que su líder tiene temor, como que empieza a controlar o empieza a tomar ciertas ventajas de su líder y es algo que lo vemos en todos lados y lo que pasa es que se empieza a sentir muy importante y el discípulo empieza a pensar que si él no está, el discipulado se va a terminar. Esto no solamente pasa en los discipulados, pasa en las iglesias. Hay líderes que piensan, mira cómo el enemigo logra engañar a los discípulos. O sea, literalmente yo conozco gente que piensa que si ellos se van de la iglesia se cierra. Y la iglesia no se va a cerrar. ¿Sabes por qué? Porque la obra es de Dios. La obra no es de los hombres. Sí. La obra es de Dios. Y si la obra es de Dios, Dios va a asegurarse que las puertas de la iglesia estén abiertas. Sí. Ahora, eso es a nivel iglesia, pero a nivel discipulado hay líderes que llegan a pensar que si ellos se van, ya no va a ser la misma, que el discipulado se va a terminar, que la reunión no va a ser igual, que no se va a mover el poder de Dios, que la unción no va a respaldar al líder. Y esa es una mentalidad completamente errónea. Sí, porque yo creo que eso viene de que tratan de pensar también de que que son mejor que su líder. Sí. El discípulo logra pensar de que es que yo ya me di cuenta que soy mejor que él. Y entonces piensan de esa manera de que si se van, no va a ser lo mismo porque saben que su pastor o su líder no es capaz de hacerlo o que ellos se sienten mayor. Entonces por esa razón piensan que no va a ser igual. Y qué triste que piensen de esa manera. Sí, definitivamente es algo terrible que una persona pueda llegar a pensar así. Fíjate que a las personas que los ataca ese espíritu de error, son aquellas personas que sí, tal vez tienen un don, tienen algún talento o tal vez conocen mucho de la palabra y miran que tal vez su líder no habla tan bien como ellos hablan o no saben lo que ellos saben o no predica como ellos predican y llegan a pensar, oye, yo soy mejor que el líder y si me voy de acá, todo esto se va para abajo. Sí. Y no es así. Dios escoge a quien Él quiere. Sí. Esto a mí me llama mucho la atención que Dios escoge a quien Él quiere y respalda a quien Él quiere. No es del que corre, dice la Biblia, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, si Dios escogió una persona, aunque no tenga talentos, aunque no sepa hablar, aunque no sea el mejor, bueno, si Dios la escogió, Dios la va a respaldar. Y creo que los líderes deben de siempre enseñarle este principio a sus discípulos, que sí, son importantes, valoramos lo que hacen, valoramos el trabajo, valoramos el tiempo que se toman para servir, valoramos todo.
todo, pero no son indispensables. O sea, si faltan o llegan a faltar, Dios va a traer más gente. Dios va a suplir. Yo digo, y siempre me gusta decir esto, que es un privilegio caminar con alguien que está ungido. Es un privilegio ser parte de un grupo de servidores, servirle al hombre de Dios. Es un privilegio. Entonces, eso el líder lo tiene que tener bien en cuenta. Y si nos vamos a la palabra, esto es bíblico. Lo que estoy hablando es bíblico, no son cosas que estoy inventando. Creo que el mayor discipulador o el mayor líder fue Jesús. Y fíjate, en una ocasión Jesús estaba enseñando y la palabra estaba un poco fuerte. Y dice la Biblia que los discípulos, en Juan capítulo 6, los discípulos de Jesús empiezan a ir. O sea, no es que gente que no conocía, no, los discípulos se empiezan a ir. Y claro, los 12 discípulos vienen con Jesús y le dicen, maestro, la gente se está yendo. Los discípulos se están yendo. Y Jesús, sin ningún temor, sin ningún miedo, les dijo, hey, si se quieren ir ustedes también váyanse. Entonces, esto es algo bíblico. Nadie es indispensable en el reino de Dios. El día que yo no quiera, Dios tiene a alguien mejor que yo. El día que Saúl ya no quiso, Dios encontró a alguien mejor que Saúl. Entonces, en el reino de Dios, nadie somos indispensables. Sí, somos importantes, pero no indispensables. Oh, eso está poderosísimo. Yo creo que ahí entra la ceguez de los que piensan de esta manera, los únicos perjudicados son ellos. Sí. O sea, este tipo de personas que piensa así, que ya no va a ser lo mismo, son ellos mismos los que se van a perder la oportunidad porque tenían una posición o estaban trabajando con el hombre de Dios y se van o por X cosa que ya no quieren seguir porque creen que ya no va a ser igual. Ellos son los que pierden. Sí, definitivamente. Yo le dije a un discípulo que yo tenía, porque él vino a quererme cambiar todas las cosas, y le dije, Dios te puso aquí para que crezcas y para que madures. Y si tú te vas, yo voy a seguir donde mismo. Voy a seguir ganando almas, voy a seguir predicando y voy a seguir subiendo de nivel. Pero tú vas a tener que irte a una casa nueva y vas a tener que someterte a otras reglas y vas a tener que empezar de nuevo. Y así pasó. O sea, literalmente así pasó. Creo que cuando una persona, ya un líder, ya no puede, no sé, dar órdenes a sus discípulos o ya no puede guiarlos o enseñarlos, bueno, esa es una señal de que ya los discípulos se están levantando y en contra del líder o a querer ser igual que el líder. Y en un discipulado solamente puede haber una cabeza. No hay dos cabezas, no hay tres cabezas, tiene que haber una sola cabeza y creo que el líder debe de asegurarse que todo mundo en su discipulado entienda ese principio. Ok, número 3, vamos rápido. Número 3, el líder debe de enseñar a sus discípulos la visión. Estoy muy contento por la visión que Dios nos ha dado. Creo que la hemos probado y que está funcionando y seguimos ganando almas. El domingo, gracias a Dios, en las 2 iglesias añadimos nuevos hijos y esto es algo que estamos haciendo todas las semanas y es una bendición, pero creo que el líder debe de tomarse el tiempo para enseñar la visión a sus discípulos. Sí. Todo mundo tiene que correr con la visión. Sí. Cuando somos parte de una casa, cada casa tiene una visión diferente y como parte de esta casa, bueno, tenemos que tomarnos el tiempo para enseñarle la visión a los discípulos. Creo que mis discípulos, como pastor general de esta iglesia, conocen la visión, pero se mira muy mal que sus discípulos o los discípulos de mis discípulos no conozcan la visión. Sí. Entonces ellos, mis discípulos, tienen que tomarse el tiempo para enseñar la visión, qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando, cuáles son las metas que tenemos, a dónde vamos como ministerio. Todo eso tiene que saber un discípulo, un líder, y enseñarlo a sus discípulos. Porque yo creo que como discípulos suyos, como tiene sus discípulos como pastor general, lo mismo que les ha enseñado o les ha
les ha inculcado, les ha transmitido, es lo mismo que debe de enseñar a los discípulos, o sea, debe de recibir, no se debe de quedar solo ahí, sino se debe de enseñar a los discípulos, y por eso es importante enseñar la visión, porque ya el discípulo sabe la visión y ahora tiene que enseñársela a sus discípulos. Sí, una persona cuando captura el espíritu de la visión se apasiona por ganar almas, por hacer algo para Dios, por activarse en algún ministerio. Entonces es algo bueno para los discipulados, es algo bueno para el líder y sus discípulos. Creo que cuando todo mundo entiende la visión, es un discipulado que va a avanzar. Son discípulos que van a crecer y van a querer ir por más en Dios. Bueno, número 4, el líder debe enseñar a sus discípulos lo que espera de ellos. Este es un error que yo he visto que muchos líderes están cometiendo, de que no, aún, yo me incluyo en esto, aún yo como pastor general, creo que en ocasiones hemos fallado en este punto. Creo que como líderes debemos de enseñar a nuestros discípulos lo que esperamos de ellos. No podemos pensar que los discípulos van a hacer lo que nosotros queremos que hagan si no les enseñamos qué es lo que tienen que hacer. O sea, sería ilógico, por ejemplo, que a mí me contraten a trabajar en un McDonald's y que me digan, ya eres parte del equipo. Eres parte de aquí, del trabajo, eres parte del equipo, pero que no me digan qué es lo que tengo que hacer. O sea, estoy ahí, pero ¿qué hago? O sea, y básicamente eso es lo que pasa muchas veces en los discipulados, que le decimos a una persona, oye, te quiero levantar como mi discípulo. ¿Por qué? Porque vemos que es una persona fiel, es una persona que está avanzando, que está creciendo, que le quiere echar ganas, y le decimos, bueno, necesitamos que seas parte de nuestro discípulo, de nuestros discípulos o de nuestro equipo de discípulos, y la persona acepta, pero hasta ahí no le explicamos exactamente lo que estamos esperando de él, lo que necesitamos que haga, y eso es primordial. Wow, porque pues tienen que saber de la manera de su líder qué es su anhelo para que ellos ayudarlos a que ellos lo puedan desarrollar, ¿no? Se puede decir de esa manera, porque creo que cada uno tiene un llamado. Entonces, si lo llama para ser su discípulo, pues que no quede ahí de que, pues, ¿qué tengo que hacer ahora? Entonces, por eso, ¿qué esperamos del discípulo? Importante mencionárselo, de que queremos que crezca más y darle una explicación, ¿no? Sí, definitivamente creo que cuando no lo hacemos, el discípulo puede confundirse o puede, no sé, caer en una confusión de que, bueno, ¿cuál es la diferencia de solamente venir al redil o ser un discípulo? Bueno, creo que el pastor ahí debe de explicarle exactamente, mira, como discípulo ya no eres una ovejita más. O sea, todo el mundo acá en el redil son ovejas que simplemente vienen, se congregan, son pastoreadas, las alimentamos, las cuidamos. Y sí, son importantes, pero tú cuando eres discípulo ya no eres una oveja más. Ahora ya tienes una responsabilidad. Primeramente, no me puedes llegar tarde a los rediles. No puedes faltar a los rediles por cualquier cosa, porque hay gente que sí acepta ser discípulo, pero se siguen comportando como ovejas. Y ese no es el punto. Tal vez se siguen comportando como ovejas porque el pastor no les ha dicho exactamente lo que está esperando de ellos. Necesito que llegues a tiempo, necesito que no faltes a los rediles, necesito que estés acá los domingos, necesito que te sientes enfrente, necesito que me ayudes. O sea, el pastor tiene que ser bien específico en explicarle lo que está esperando del discípulo. Wow, sí. Número 5, que vamos rápido, el líder debe enseñar a sus discípulos su rango de autoridad en el ministerio. Wow. Es bien importante que enseñemos esto, no porque queramos enseñarlo, sino porque es bíblico. La Biblia habla de autoridades espirituales. Dentro de la iglesia hay rangos espirituales. Hay diferentes rangos de autoridad. Y creo que se mira muy mal cuando un discípulo no alcanza a entender los rangos de autoridad. Creo que como líderes debemos de asegurarnos que nuestros discípulos entiendan lo que son los rangos de autoridad, empezando con el líder, con el pastor. Cuando un discípulo no entiende lo que son los rangos de autoridad,
lo que hace es que va a terminar faltándole el respeto a su pastor. Va a terminar faltándole el respeto a su líder. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si le falta el respeto a su líder, eso quiere decir que le puede faltar el respeto a cualquier persona. Entonces, un líder verdadero tiene que enfocarse, si va a discipular bien, en enseñarle los rangos de autoridad. O sea, cuando una persona de más autoridad está en el lugar, bueno, ahí se tiene que respetar. O sea, esa persona tiene que respetarse. Si hay alguien que tiene uno de los 5 ministerios, o está un anciano de la iglesia, un maestro de la iglesia, un profeta, bueno, si es un discípulo, su pastor tiene que enseñarle a demostrar que entiende lo que son las autoridades dentro de la casa de Dios. Wow, qué tremendo, porque es muy triste escuchar de que a veces los discípulos en los llamados del profeta, del maestro, les llamen como su nombre, sí, o les llamen hermano, sí, ¿no? Y entonces es algo importante que se debe de enseñar, especialmente los discípulos, que sepan los rangos y sepan con todo respeto nombrar por el nombre que trabaja dentro del ministerio. Sí, y es un privilegio en realidad poder ser discipulado. Yo no tuve el privilegio, yo tuve que aprender a la mala. Pero a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera tomado como su discípulo y que me hubiera enseñado, que me hubiera dicho, mira, no le digas a ese que está ahí, no le digas hermano. ¿Sabes por qué? Porque él es un pastor de la iglesia, o él es uno de los profetas, o es uno de los ancianos de la iglesia. No te refieras a él como hermano, no, muéstrale respeto. Si alguien me hubiera dicho eso a mí cuando yo empecé en las cosas de Dios, eso yo lo hubiera aprendido rápido, pero nadie me lo enseñó. O sea, tuve que ir a otros lugares, ver y tratar de aprender y buscarlo en la Biblia y convencerme. O sea, qué bonito que nosotros tenemos ahora el privilegio de enseñarlo a alguien más. Y eso no es algo malo ni algo negativo, es algo bueno, es algo muy, muy positivo, y debemos de seguir enseñando a las personas que están llegando, a los nuevos discípulos, porque se están levantando nuevos discípulos. Entonces es algo que tenemos que continuar haciendo. Número 6, el líder debe de informar a todos sus discípulos el trabajo que cada uno de sus discípulos está haciendo. ¿Por qué? Porque si yo soy pastor de un redil y tengo 6 discípulos, vamos a decir, soy pastor inmediato, tengo mi redil, el redil está grandecito, de 25 personas, 30 personas, pero de esas 30 personas yo tengo 6 discípulos. Bueno, esos 6 discípulos yo tengo que juntarme con ellos y decirle, mira, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto y usted va a hacer esto, pero es importante que lo hagamos frente a todos. ¿Por qué? Porque así cada uno sabe qué trabajo le va a tocar. Así no hay confusión. Así creo que el equipo de discípulos va a trabajar derechito y no va a haber esa confusión de que, bueno, a mí me tocó esto, a ti qué te tocaría. No. Ahí se sabe exactamente qué trabajo va a hacer cada discípulo. Wow, y es una manera de poder organizar también el redil, enseñar de esta manera el trabajo de cada discípulo, porque de otra manera estuvieran todos perdidos y hubiera un desorden. Sí. Creo que se empieza desde el orden, saber cada discípulo su trabajo que debe de realizar. Sí, definitivamente va a organizar mucho mejor al equipo. Y este número 7 también está tremendo, porque creo que tiene que ver con eso. El líder debe delegar a sus discípulos una área sobre la cual tenga completa responsabilidad. Y esto es algo nuevo para todos los pastores. Esto es algo que sentí de parte de Dios hacerlo en nuestros discipulados. Que cada líder que tiene su grupo de discípulos delegue a cada discípulo una área y le dé completa responsabilidad. Por ejemplo, si otra vez yo soy un pastor inmediato, tengo mi redil, tengo mi equipo de discípulos, bueno, yo me junto con mis discípulos y le digo, a usted le va a tocar llegar temprano, abrir el templo, acomodarme las sillas,
poner el stand, prender las bocinas. Esa es su responsabilidad y esa es todos los días de redil. Y no hay con que no puede porque usted es el único. O sea, usted es el único que tiene esa responsabilidad. Usted tiene que cubrir esa área. Y tal vez al otro discípulo le digo, y usted se va a encargar de acomodar las mesas para tener el convivio. Me va a tener el café listo. Me va a tener esto. Y tal vez al otro le digo, y usted se va a encargar de hacer el aseo. Entonces, estamos discipulando, estamos enseñando, ese es el trabajo. Un discípulo es un estudiante, o sea, un estudiante que está aprendiendo de su maestro. Claro, tiene privilegios. ¿Por qué? Porque cuando es discípulo, va a predicar, tal vez va a abrir el servicio, se le va a dar oportunidad, pero también tiene que pagar el precio aprendiendo a servir. La Biblia dice que en el reino de Dios el más grande es el que sirve más. Entonces, esto no se trata de que quiero ser discípulo, pero no quiero servir. Todo discípulo que no sirve, no sirve. Sí. Todo discípulo que no sirve en la casa de Dios simplemente no sirve. Entonces, creo que como líderes debemos de aprender a delegar cierta responsabilidad a cada discípulo. Y ahí es donde uno también se va dando cuenta del tipo de discípulo, ¿no? Que es las personas, porque no va a faltar algunos discípulos que digan, pero yo no quiero hacer eso, pero sí quiero predicar, pero no quiero tener esa responsabilidad. Entonces no está apto para ser un discípulo. Sí, no, esto es algo bien tremendo porque lo estamos viendo, que se levantan personas como discípulos y no llegan a los rediles. O sea, es una vergüenza que son discípulos y no vienen a los rediles, faltan a los servicios. Creo que cuando un pastor, un líder, le delegue responsabilidad, creo que él va a sentir esa carga, esa responsabilidad, pero también se va a sentir en alguna forma más importante o que tiene que hacer un trabajo. Y le va a ayudar también al discípulo en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque así va a tener que venir a los rediles. Sí. O sea, no hay con que no voy a llegar, tiene que llegar, porque si no llega, bueno, ¿quién va a hacer el trabajo que le toca a usted? Sí. Entonces, eso es bien poderoso. Ok, número 8, el líder debe de aprender a dar reconocimiento público a sus discípulos. Creo que es bien importante este punto, que aprendamos a reconocer el trabajo que cada discípulo está haciendo. Quiero yo hacerlo acá públicamente, quiero reconocer el trabajo que cada pastor está haciendo. Siempre lo hemos dicho, creo que si no fuera por los pastores sería imposible llegar hasta donde hemos llegado. Los pastores están pagando un precio, están haciendo un trabajo excelente, tantos problemas que tienen que arreglar, situaciones con las cuales tienen que lidiar. Entonces debemos de reconocer el trabajo que están haciendo en público. Es un trabajo fuerte, es un trabajo duro y qué bendición. Esto debemos de hacerlo más. El Señor me ministraba esto, debemos de hacerlo más. ¿Sabes por qué? Porque genera confianza y motiva también a los discípulos. Sí. Entonces, no seamos de esas personas que no vemos lo bueno. Hay gente que solamente mira lo malo. Somos rápidos para ver lo malo, pero se nos olvida todo lo bueno que una persona hace. Especialmente los pastores, los evangelistas, que cada domingo están ahí, que semana tras semana andan viajando, andan orando por la gente, mirándose en los coffee shops, dando prefundamentos, enseñanzas, orando por la gente. Y en veces como que nos falta este punto, reconocer públicamente el trabajo que están haciendo para la obra del Señor. Sí, porque cada uno está realizando un trabajo para el crecimiento del ministerio y el poder decir lo que están haciendo, agradecerles, pues sí forma una motivación y un ánimo para decir, wow, sí se están dando cuenta de lo que estoy haciendo, le voy a echar más ganas, ¿no? Sí, definitivamente creo que forma, cuando un líder le da reconocimiento público a un discípulo, creo que genera en el discípulo confianza, genera motivación, pero también genera un espíritu de lealtad. Y eso es bien importante. Entonces, hay que hacerlo.
No hay que solo enfocarnos en lo malo, hay que enfocarnos en lo bueno. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene sus errores, pero los errores son pocos si vemos todo lo bueno que una persona hace para el reino de Dios. Bueno, número 9, el líder debe corregir a sus discípulos en privado. Nunca corregirlos en público, no los podemos corregir en medio redil. No podemos tener el redil y corregir a uno de nuestros discípulos en público. Aún así, si se equivoca. Aún así, si hace algo mal, en público no lo podemos corregir. No le podemos decir enfrente de toda la gente, mira, estás fallando en esta área, o ¿por qué haces eso? O no te dije que allá. O sea, en público no lo podemos hacer. Esto es algo que debemos de tener cuidado. A mí se me pasa este punto en veces. Y creo que como líderes en veces necesitamos trabajar nuestro carácter y poner los pies bien en la tierra. Y si vamos a corregir, bueno, vamos a corregir en privado. Fíjate, en una ocasión me tocó ir a una iglesia que estaban creciendo muy fuerte y me invitaron a un evento y uno de los pastores ahí me recibió en una sala muy bonita, una mesa muy grande, y nos sentamos y estábamos platicando. Y él mandó llamar, tenía ahí varios discípulos, y mandó llamar a unas personas, y entraron al cuarto donde yo estaba, y se levantó y le empezó a gritar así fuerte. Y era un joven, y el joven se vio muy avergonzado, se salió y se fue del servicio. O sea, literalmente yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si pararme y defender al joven o apoyar al pastor. Digo, ¿qué hago? Y no, o sea, fue una situación muy incómoda para mí porque era la primera vez que yo estaba ahí. Y enfrente de mí, enfrente de mi esposa y enfrente de otros líderes, corrigió a este joven de una forma altiva, una forma muy horrible. Y nunca se me va a olvidar eso. O sea, yo creo en la corrección, yo creo en la disciplina, creo que es algo necesario, pero nunca corregir a la gente enfrente de las otras personas. A mí, ahorita que estoy diciendo eso, me viene a la mente, me recuerda que lo tengo muy presente también, que en una ocasión me corrigieron públicamente enfrente de la iglesia porque estaba hablando con un hermano de al lado y sí. El pastor estaba predicando. Entonces yo sé que estaba hablando, ¿no? Sí. Pero no pensé que él iba a decirlo predicando y paró su predicación. Y me dijo, Mario, cuando quieras voy a continuar, ¿puedes parar de hablar? Y o sea, medio servicio, Dios. Sentí, y todos se quedaban viendo, sentí como que trágame tierra y sentí mucha vergüenza y dije, wow, creo que no era lo adecuado, ¿no? Sí, y eso en vez de levantar al discípulo o en realidad corregirlo, creo que eso puede generar mucha vergüenza, pero también, no sé, una herida en el corazón. O sea, puede herir y tal vez hasta puede abrir una puerta para la rebeldía. ¿Por qué? Porque la persona no se va a sentir bien y va a agarrar algo en contra del pastor. Entonces sí creo en que debemos de corregir a nuestros discípulos. En sí la corrección es la única forma que podemos formar las cosas que se han salido de control o que el discípulo está fallando. Hay que corregir, sin duda alguna hay que corregir. Pero debemos de ser muy, muy sabios a la hora de corregir. Creo que debemos de hacerlo en privado y también debemos de hacerlo con un buen tono de voz, hacerlo en buen plan, nunca atacar de una forma que vamos a herir a la gente. Me gusta la forma que Jesús corregía, que primero les decía, has hecho esto bien, has hecho esto bien, has hecho esto bien, pero tengo esto en contra de ti. Entonces, cuando nos corrigen de esa manera, como que agarramos la onda, como que decimos, oye, no, pues sí es cierto. O sea, imagínate que te llame el pastor y que te diga, qué buen trabajo estás haciendo con los jóvenes. Me gusta que estás ministrando bien, que estás predicando bien. Oye, pero esto no está bien. Eso el discípulo va a entender, va a decir, bueno, no solamente están viendo lo malo, también están viendo lo bueno que estoy haciendo. Entonces eso anima mucho, mucho a los discípulos. Número 10. El líder debe aceptar la responsabilidad de cualquier cosa que salga mal.
Líderes, entiendan esto. Ustedes son los responsables de todo su redil. Pastores, si hay pastores generales que están acá, ustedes son responsables de toda la iglesia. Entonces creo que en ocasiones tomamos el papel de Adán. Y digo esto porque el que falló o la que falló fue Eva. Pero cuando Dios viene con Adán, y Adán no tomó responsabilidad. Él echó la culpa a su discípula o a su mujer, ¿no? Entonces, creo que debemos de tener esto bien en cuenta, que somos los responsables, y si algo pasa en nuestro redil, creo que debemos de tomar responsabilidad y debe de ser una enseñanza para que no vuelva a pasar. Esto es bien, bien importante, que un pastor que está discipulando, si algo pasa en el redil, que se haga responsable. Si un alma se va de la iglesia, que se haga responsable. Si alguien habló mal o anda en un problema, que se haga responsable. Porque al final el responsable es el pastor. El pastor es el encargado, el que tiene toda la autoridad en su grupo, pero también tiene toda la responsabilidad. Y eso es algo importante, porque es la responsabilidad que uno está tomando del redil o de la reunión. Sí, o sea, sí. Que lo que se lleve a cabo y lo que salga mal, uno es el responsable de eso. Definitivamente. Bueno, 11, el líder no debe quejarse de sus discípulos. Y esta está tremenda, porque en ocasiones tendemos a quejarnos de que nos tocaron discípulos difíciles, o que tal vez, no sé, nuestros discípulos no agarran la onda, ¿no? Y eso es difícil, porque a mí me ha tocado. O sea, me ha tocado trabajar con gente que uno le dice una vez, otra vez, y parece ser que le estás hablando una piedra. O sea, no agarran la onda, no cambian. Por más que les dices y les dices y les dices, no agarran la onda. O sea, uno llega a sentir como que está perdiendo su tiempo con esas personas, pero he aprendido que la palabra de Dios, la Biblia dice que es como un martillo. O sea, la palabra de Dios literalmente es como un martillo que golpea la piedra. Tarde que temprano la va a quebrar. No sé si has tratado de quebrar una piedra. O sea, sí, le pegas con un martillo y el martillo rebota. Pero con el tiempo como que se empieza a craquear, a rajar, a abrir, y de repente se abre. Entonces, literalmente, trabajar con discípulos es así. Especialmente cuando recién llegan, cuando se convierten, que traen tantas cosas del mundo, traen tantas ideas mundanas, o traen malas mañas, y uno quiere trabajar con ellos, tratar de moldearlos, y literalmente es así el trabajo. Estás golpeando la piedra con un martillo, y no va a ser a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Hay discípulos que se toma tiempo. Entonces, en ese tiempo no podemos desesperarnos y empezar a soltar palabra negativa en contra de ellos, decir, no va a cambiar, ya no cambió, nomás está en pecado, o no agarra la onda. No, o sea, necesitamos ser muy pacientes, nunca quejarnos de nuestros discípulos. Porque creo que ahí entra nuestro trabajo, ¿no? O sea, como líder o pastor inmediato, es nuestro trabajo discipularlo. Entonces, sí, ya por más difícil que sea, y aunque parezcamos que no sea, es parte de nuestro trabajo, sí, de que tenemos que ser pacientes y estar ahí, y Dios va a hacer la obra, pero no rendirnos de la manera que hablemos, sí, mal o nos quejemos de ellos, sino es parte del trabajo. Parte del trabajo. Dios al final siempre hará la obra, sí, completa. 12, el líder no debe contender con sus discípulos. Nunca caigamos en el error de pelear con nuestros discípulos. Yo aprendí algo de mi hermano hace muchos años. Él me dijo, es que tú no estás para contender con la gente, tú estás para enseñar. Aún como pastores, he visto pastores que caen en este error en su redil, de que hay alguien que no está de acuerdo, y uno como pastor, uno quiere pelear y contender. Pero literalmente no estamos para contender con la gente, estamos para enseñarle. El que quiera, que aprenda.
¿Por qué? Porque nosotros nos paramos en el altar, nos paramos frente al grupo y vamos a enseñar algo. Si alguien no lo cree o no lo entiende o no quiere entenderlo y quiere pelear, uno tiene que pararlos en seco y decirle, no estamos acá para pelear. No estoy acá para discutir contigo ningún tema. Yo estoy acá para enseñar. Lo que acabo de enseñar es bíblico. Te di las citas bíblicas. Y eso es lo mismo con los discípulos. Cuando un discípulo está peleando con su líder, hay una señal de que ese discípulo ya se está rebelando en contra de su líder. No es correcto ni ético que un discípulo constantemente esté contradiciendo a su líder o esté queriendo alegar o pelear con él. Eso no se hace. Uno debe de pararlo. En sí, he visto discípulos que retan a sus líderes en público, les hacen preguntas difíciles en público y uno tiene que aprender a discernir cuando la gente te está preguntando porque quiere aprender, porque es sincero o simplemente te está poniendo una pregunta como los fariseos que querían probar a Jesús. Eso debe uno alcanzar a discernir y decirle, ¿sabes qué? No estoy acá para discutir ni para pelear, esto es lo que yo estoy enseñando y esto es lo que es. Y es una verdad. Wow, sí, porque la verdad que sí, a veces sí se ha mirado a veces de querer entrar en contienda o en pleito por el tema o por alguna inconformidad del redil o la reunión y pues no, hay que tener muy en claro que estamos para enseñar nada más. Bueno, vamos rápido, ya nomás nos faltan 4 puntos. Número 13, el líder debe tener en cuenta que las personas más importantes de todo su redil es o son los discípulos. Si un pastor me está escuchando, bueno, las personas más importantes de toda su iglesia son los discípulos. Y creo que aquí puede causar un poquito de confusión, porque tendemos a decir, no, es que todos son importantes. Sí, todos son importantes hasta cierto punto, pero los más importantes son los discípulos. O sea, Jesús mismo, las multitudes le seguían, pero en sí no se enfocó en las multitudes, solamente se enfocó en sus discípulos. Y creo que nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque las multitudes siempre van a estar por los panes y por los peces. Sí. O sea, van a estar en tiempos de bendición, en tiempos de abundancia, en tiempos donde todo está bien, pero los discípulos van a estar en tiempos malos. Cuando fueron a aprender a Jesús, los únicos que estaban con él fueron sus discípulos. Pedro estuvo dispuesto a dar la vida por el maestro. O sea, en tiempos difíciles, los únicos que se quedan son nuestros discípulos. Entonces, debemos de tener eso bien en cuenta. En ocasiones le ponemos atención a medio mundo, menos a nuestros discípulos. Y nuestros discípulos son las personas más importantes de toda la iglesia, lo veas como lo veas. Wow, eso es algo muy importante que debemos de saber como líderes, sí, porque a veces no se les da la importancia o no los tomamos en cuenta y son importantes y debemos de estar muy de cerca con ellos. Sí. Número 14, el líder debe de tratar a sus discípulos como amigos. Y esto es, creo que muy peligroso y hay una línea muy peligrosa y muy finita donde debemos de tener mucho cuidado porque en ocasiones la gente tiende a familiarizarse cuando hablamos de amistad. Pero Jesús llegó a ese nivel donde les dijo a sus discípulos, ya no los voy a tratar como siervos, ahora los voy a tratar como mis amigos. O sea, ese es un nivel muy poderoso. Cuando ya los discípulos toman esa relación de amistad, de que, mira, no solamente eres mi discípulo, eres mi amigo. Creo que ahí se abren un montón de puertas para cosas muy buenas. Entonces es importante que los líderes aprendan esto sin cruzarse la línea, sin familiarizarse, pero sí aprender a tratar a sus discípulos como amigos. Y estar pues muy de cerca con ellos, ¿no? Sí, definitivamente estar bien cerca. Eso lo va a traer aún más cerca. Bueno, 15. El líder no debe entrar en competencia con sus discípulos. Wow. Y esto es muy peligroso porque la mentalidad pastoral puede traicionar al líder. Debemos de tener aunque seamos pastores, debemos de tener una mentalidad apostólica. Y la mentalidad apostólica es muy diferente a la pastoral. Creo que cuando una persona no tiene una mentalidad apostólica, le pueden entrar celos de que su discípulo lo está haciendo mejor que él.
Yo tengo discípulos acá tremendos. Tengo discípulos que tienen dones poderosísimos. Pero a mí, porque tengo una mentalidad apostólica, no me molesta en lo más mínimo. A mí me alegra eso. Cuando yo miro a uno de mis discípulos ser usado por Dios en palabra de ciencia, en profecía, en la unción, en la palabra, en la revelación, a mí no me molesta, a mí me alegra. Es como que digo, qué bendición. O sea, tener discípulos que sean usados por Dios es una bendición tremendísima. Pero cuando no entendemos esto y no transicionamos a una mentalidad apostólica, podemos caer en competencia con nuestros propios discípulos. Yo conozco un montón de discípulos que, no sé, empezaron a ser usados por Dios, y cuando el pastor vio que estaban siendo usados, los sentaron. Y duraron sentados. ¿Y sabes lo que pasa? Que se terminan yendo de la iglesia lastimados y terminan dividiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor no transicionó de una mentalidad pastoral a una mentalidad apostólica y lo miró como una competencia y lo sentó. Entonces eso es bien, bien peligroso. Debemos de tener una mentalidad apostólica y dejar a la gente que fluya, ayudarles a que entren en su ministerio. Qué bendición poder ayudar a otros de que se levanten. El día de ayer tuvimos una administración cuando estábamos orando. Hicimos la de la puerta, o sea, aquí en Phoenix no lo hicimos, pero en mesa, sí estuviste en mesa, sí, ¿no? Sí. En mesa cayó el poder. Y le dije, muévame la puerta para acá enfrente. Yo mandé a hacer una puerta para dar un ejemplo, porque estoy en una serie titulada Puertas, para que la gente visualizara y fuera más fácil de entender. Pero ahí en mesa el Espíritu Santo me empieza a ministrar y le dije, pónganme la puerta aquí. Y abrí la puerta y el Señor me empieza a hablar y me dice, ayúdale a cruzar a su ministerio. O sea, era una puerta ministerial. Y hay tantas personas que tienen ministerio, pero no han cruzado a su ministerio. No han entrado por la puerta ministerial. Entonces el Señor me ministró eso. Ayúdalo, o sea, crúzalo por la puerta ministerial. O sea, en otras palabras, ayúdalo a tomar su ministerio. Qué privilegio tan grande poder ayudar a otros a que entren, conquisten su ministerio. No, y es una bendición poder saber que estamos... Bueno, lo digo porque estoy en esta casa, de saber que nos enseña para que nosotros crezcamos y no con la mentalidad religiosa o con un pastor que no tiene esa mentalidad de querer aplastar talentos o ministerios por temor a que sean mejor que el pastor. Pero aquí aprendemos a desarrollarnos y, o sea, qué bendición que todos tenemos la oportunidad de crecer. Y eso es algo muy bonito. Es algo tremendo. Bueno, terminamos con este último punto, número 16. Y en sí, este último punto lo vamos a dejar para el podcast de la siguiente semana. Va a estar sobrenatural. Pero número 16, el líder debe aprender a sacar a los discípulos diablo de su equipo. Se oye raro, ¿verdad? Discípulos diablo. No sé si sabías, pero hay discípulos diablo. O sea, Jesucristo y quiero leerlo, lo voy a leer. Jesucristo, el Señor Jesús se juntó con sus discípulos. Todos sabemos que tenía 12 discípulos, pero mira lo que dice en Juan 6:70. Dice, Jesús les respondió, dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Dice, y uno de vosotros es diablo. Wow. Entonces, dentro del discipulado, siempre hay un discípulo diablo. Y el pastor tiene que aprender a identificarlo y a sacarlo de su discipulado. La siguiente semana voy a hacer un podcast donde vamos a hablar de los discípulos diablo, porque existen, son bíblicos. Y es algo tremendísimo. No, va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Amén, amén. Los miro en el próximo podcast. Ayúdenme a compartir. Creo que ya llevamos, no sé, 20 y tantos mil seguidores en YouTube. Se sigue añadiendo la gente. Ayúdenos a compartir con alguien más. Creo que estos podcasts están siendo mucha bendición para todo el cuerpo de Cristo en general. Los miro en el próximo video. Bendiciones.